El Pequeño Príncipe, o El Principito, como también se le conoce, es una de las obras literarias universales más difundidas en el mundo, con más de 140 millones de ejemplares vendidos en todos los rincones del planeta. Publicada originalmente en Nueva York en 1943, esta novela corta, escrita por el francés Antoine de Saint-Exupéry, ha sido traducida a más de 250 idiomas y dialectos, incluyendo al sistema de lectura braille. Está entre los libros más leídos, por encima de monumentales joyas de la literatura como El Quijote, Rayuela y 100 años de soledad. Pero lo que no es muy conocido es la relación que existe entre el autor, el conde de Saint-Exupéry, la obra misma y El Salvador, un pequeño país centroamericano que mucho tiene que ver con esta fascinante historia. Muchos insisten que El Principito fue concebido en Francia, otros que fue inspirado en el desierto del Sahara. Incluso hay quienes aseguran que la historia se desarrolla en Guatemala o en Argentina. Pero el investigador japonés Yukitaka Hirao, en su libro Guía de los 3 países de Centroamérica, sostiene que la historia del Principito nació en El Salvador, un espacio geográfico lleno de analogías con el asteroide B612. Cierto día me invitaron a visitar Tokio, y cuando se estaba preparando la misión, los que preparaban la misión se dieron cuenta de esta inquietud y también de mi afición por esta obra del conde de Saint-Exupéry, y que yo consideraba que tenía una relación con El Salvador por el hecho de que la rosa del Principito es una salvadoreña que era la condesa de Saint-Exupéry, Consuelo Sunsin. Consuelo Sunsin era una bella salvadoreña nacida en 1901 en Armenia, un intrincado poblado en el departamento de Sonsonate que trascendió en la historia por ser la esposa de Antoine de Saint-Exupéry, aunque brilló con luz propia como pintora y escultora. Y es a ella a quien se le atribuye la inspiración que llevó al conde y aviador francés a narrar la historia del Principito. Consuelo Sunsin es una mujer completamente adelantada a su época. Ella se atrevía a hacer cosas increíbles que las demás personas de su pueblo no hacían. Cuando ella decidió salir, sus hermanas le decían: pero Consuelo, ¿cómo te atreves a irte a vivir una vida desconocida, lejos? Y entonces ella les decía: ¿ustedes qué valor tienen de quedarse en estos pueblos mal alumbrados? O sea, ahí se ve la visión que ella tenía. Tras las huellas de Consuelo Sunsin y su vinculación con el conde de Saint-Exupéry, llegamos a Armenia, un rincón salvadoreño donde todavía se esconden demasiados enigmas. El Salvador, por ser en aquella época la cuadrícula más pequeña del continente, se le comenzó a llamar el Pulgarcito. Y por esa razón es que de algún modo el asteroide del Principito es un asteroide muy pequeñito, porque de alguna manera para mí representa El Salvador. Y los volcanes que tiene son los 3 volcanes que se ven de Armenia, de la casa de Consuelo Sunsin, que son el volcán de Izalco, que fue llamada por los españoles el Faro del Pacífico, y que después del etnocidio de 1932 hace erupción la última vez. Y también desde ahí se ve un segundo volcán, que es el Cerro Verde y el volcán de Santa Ana, que son los 3 volcanes del asteroide del Principito. Es precisamente el japonés Yukitaka Hirao el mayor defensor de la tesis que El Principito es la historia del amor entre Antoine de Saint-Exupéry y su esposa salvadoreña Consuelo Sunsin. El primero en reconocer, y debo decirlo, fue don Yukitaka Hirao, que fue el primero en analizar los 3 volcanes del asteroide B612 con los volcanes del Salvador, de los que acabamos de mencionar. Y él dijo que probablemente los volcanes del Principito con los del Salvador se tenían relación, porque usted ve en Francia no hay volcanes. ¿Quién le pudo haber hablado de los volcanes a Saint-Exupéry sino su esposa? Entonces, casualmente son 2 volcanes apagados y uno encendido, exactamente como están aquí en El Salvador.
En Armenia, los secretos siguen encerrados debajo de las piedras y nadie puede afirmar o negar la presencia de Saint-Exupéry en tierras salvadoreñas, pero su espíritu está en las paredes de las viejas casonas, en las ruinas de la casa de familia de Consuelo y en las flores que alguna vez la salvadoreña plantó en sus jardines. Armenia sigue siendo un enigmático referente del asteroide B612. Tengo esa sospecha, ¿va?, de que ella lo trajo de Guatemala para acá. Lo trajo mientras se convalecía, ¿verdad?, mientras mejoraba él de su salud. Porque ahí tuvo un percance aéreo, ¿verdad?, también en Guatemala, ahí. Entonces, ahí sospecho yo, pero como lamentablemente nunca pude platicar con ella, ¿verdad?, eso es lo que nos hace pues dudar, ¿verdad?, si estuvo o no estuvo aquí. Según Abigail Sunsin, sobrina nieta de Consuelo, fue la salvadoreña quien le dio a Saint-Exupéry la fe para seguir adelante en su carrera literaria, una suerte de ángel inspirador que terminó convirtiéndose en la verdadera protagonista de la historia. Dicen que cuando Saint-Exupéry escribía tenía montones de papeles en todos lados, pero Saint-Exupéry Consuelo decía: tú tienes que dar un mensaje a los hombres, nada debe detenerte, ni siquiera yo. Imagínense una mujer que le dice eso a su esposo, o sea, es increíble, pues él se sintió completamente apoyado. Sin dudas, Consuelo Sunsin fue una mujer especial. Amada por importantes hombres, sostuvo una relación con el capitán mexicano Ricardo Cárdenas, con quien se casó cuando tenía 21 años y de quien se divorció en 1925. Más tarde sostiene una relación con el político e intelectual mexicano José Vasconcelos, con quien viaja a París, lugar donde conocerá al escritor y periodista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, quien entonces era cónsul general de Argentina. Después de enviudar en 1927, Consuelo decide marcharse a Buenos Aires para vivir de la pensión de su segundo marido y conoce al francés Antoine de Saint-Exupéry, con quien viviría una inolvidable historia de amor. Bella sobre todas las cosas, Consuelo inspiró a más de uno a su paso por la vida. Un poeta salvadoreño, admirador de Consuelo, le hizo este poema. El nombre del poeta, ya fallecido por supuesto, era Lisandro Alfredo Suárez. Le hizo a la condesa de Saint-Exupéry lo siguiente, es un soneto: permitidme, condesa, que os anude la liga. Quiero daros la muestra de mi humilde homenaje, y al haceros el lazo, permitidme que os diga que mi timbre más alto es el ser vuestro paje. Con primor cortesano mi rendición mendiga, anudará la seda de vuestro rico encaje. Lejana está mi mente de maliciosa intriga, quiero con este gesto rendiros vasallaje. Con sus dedos de nácar levantóse la falda, el lazo era rosado con broches de esmeralda, y ante la linda pierna de modelado fino, atrevióse lo humilde de mi rendido empeño. Me olvidé de la liga, y en el muslo sedeño se posaron mis labios con un beso felino. Según Irao, la historia de ese profundo amor entre los condes de Saint-Exupéry terminó convirtiéndose en la verdadera razón de ser del Principito, y que Consuelo Sunsin es la rosa que tanto quiso preservar Saint-Exupéry en manos de su diminuto protagonista de capa y melena rubia. Es obra universal, por consiguiente fue escrita para todos, y no solo para niños, primordialmente para gente que presume de adulta. Y sus enseñanzas son para todas las generaciones. A veces muy idealista, pero llena de muchos valores. Es una obra que es hija de su tiempo. Recordemos que era la época del auge del fascismo.
71 años después de ver la luz, El Principito ha trascendido generaciones enteras de lectores, convirtiéndose en referente de muchos, espejo de otros y sobre todo un punto de partida hacia el amor entre los seres humanos, defendiendo los principales valores que sostiene al hombre. Con esa mirada, El Salvador perpetuará su presencia en una plaza pública donde más que observarlo en la distancia, la gente podrá sentirlo como suyo en un espacio participativo. Surge la idea de crear una plaza dedicada a la transparencia. Y en el centro de la plaza se va a comenzar a erigir una plazoleta que es el planetario del Principito. ¿Y por qué relacionar al Principito con la transparencia? Porque el Principito representa eso, la inocencia, la nobleza y la transparencia. Y hay una eterna batalla, una colosal batalla, una universal y diminuta batalla entre el príncipe y el Principito. Y en esta batalla uno tiene que definirse de qué lado está. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se escribió El Principito, pero de lo que no hay lugar a dudas es que El Salvador está en cada uno de los rincones de ese mítico asteroide que ha conquistado a millones de lectores en todo el mundo.